muchas gracias por estar en un nuevo episodio, en el 12º episodio de Conversando con Galvez. Me imagino que ya conocen un poco acerca de la invitada que tenemos hoy. Emilia González estará hablando con nosotros acerca de un poco de su proyecto Dame la Mano, su emprendimiento que ha hecho también acerca de unas pulseras que tiene en venta ella y todo lo que ha rodeado en acerca del activismo feminista, perdón, que ha hecho en la universidad y también como ciudadana en general. Mucho gusto, Emilia, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Michael. Es un gusto, la verdad. ¿Cómo has estado estos días? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Bueno, esta semana la verdad he estado bastante relajada, cosa que no es habitual en mí, pero es Ujú. bueno, ya es la última semana de clases, durante todo el trimestre estuve bien estresada, pero ya ahorita pude darme un chance para relajarme un poquito, descansar un poquito más, Qué bueno. siempre mantenerme activa, pero ya cuidándome un poquito Qué de eso. bueno. He notado también en ese punto de que siempre estás siendo muy productiva. Te gusta mucho estar ocupada, estar activa. La verdad es que sí, me gusta mucho poder ayudar y servir a las personas en lo que me sea posible. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que me gustan y me gustaría hacer y siempre estoy tratando de involucrarme en un montón de actividades. Entonces, paso como que de aquí para allá en varios grupos estudiantiles Qué también bueno. porque me gusta aportar en lo que yo pueda, ya sea con mi tiempo, desde donde yo pueda, pues Ujú. ayudar y estar Súper. ahí. Vimos también que estuviste en una graduación en Tela y contanos un poco acerca de qué se trataba el curso, ¿es? Sí, es una formación que estoy tomando con el Centro de Derechos de Mujeres, Ujú. una formación político-feminista, la estoy tomando desde mayo. Ok. Fueron varios meses, digamos un fin de semana al mes, Ujú. y es acerca de eso, formarnos en cuanto a empoderamiento también, pero desde diferentes temáticas. Vimos, por ejemplo, poder ideológico, poder personal, poder político, Ujú. económico, organizativo, diferentes tipos de poder que tenemos las mujeres también, que muchas veces no podemos ver, Ok. conocer desde las bases la historia y las diferentes teorías feministas que existen, Ujú. las propuestas que estas ofrecen en contra de pues, el sistema patriarcal en el que vivimos y conocer cuál es la raíz o qué hay en el fondo de toda la violencia, por ejemplo, que vivimos las mujeres, que Ujú. pues es un tema en el que es el que me inclino mucho. Ok. Entonces, tomar esta formación sí que me ha ayudado mucho, sobre todo porque inicié con este proyecto de Dame la Mano y tal vez no tenía la mejor formación. Ujú. Entonces, estar liderando algo así y tal vez no conocer mucho te puede poner ciertas barreras. Ujú. Entonces, yo trataba de que eso no me impidiera, pero ya tomar la formación me hace sentirme un poco más preparada. Ya cuando con las chavas queremos hacer actividades o tenemos dudas acerca de algo, ya es información que puedo compartirles y vamos entre todas aprendiendo y creciendo. Entonces, Ok. y claro que me encanta, me apasiona aprender, entonces tomar la formación fue súper para mí. Qué bueno. ¿Cuánto dura el curso? Duró 6 meses porque Seis meses. eran 6 módulos Ok. y la grabación que fue el fin de semana ¿Y pasado. es totalmente abierto para todo el público o hay restricción de Mm, edad o solo para mujeres? de edad, fíjate que no estoy segura. Y ellas la abren, teníamos un compañero trans, un chico Ujú. trans, al inicio no continuó, pero sí es más que todo dirigida hacia mujeres Ok. y solo se abren unos 30 cupos más o menos, entonces tenés que hacer la aplicación, llenar el formulario Ujú. y no lo hacen público muchas veces porque demasiadas personas aplican, dicen Sí, que son, ¿verdad? pero sí entre la misma escuela, las mismas grabandas lo van compartiendo para que nosotras lo enviemos a otras compañeras que pueden estar interesadas, que sabemos que van a aprovechar el curso y todo Perfecto, qué eso. bueno. Este, Antes de hablar de todos los proyectos y las cosas que has realizado, queremos hablar un poco acerca de vos. Sabemos que muchas personas que te están viendo y que por ahí le dieron clic a la entrevista y entraron para ver acerca de qué iba a hablar Emilia, pero no te conocen. ¿Cómo te describirías como persona, como mujer? ¿Cuáles son esas características que te hacen tan fuerte, por decirlo así? Bueno, para empezar, mi nombre, Emilia, significa mujer trabajadora. Yo creo que Okay. me queda súper bien porque yo siempre estoy buscando la manera de estar activa en algo. Sí me gusta trabajar, sobre todo en las cosas que me apasionan o me gustan. Ujú. Y siempre estoy así tratando de involucrarme en más cosas.
Soy una persona bastante responsable también, siempre trato, si yo me comprometí en algo, hago hasta lo imposible por cumplir con eso, porque para mí mis responsabilidades y mis compromisos son como que muy importantes. Qué bueno. Soy una persona muy soñadora también, siempre paso soñando, dormida, despierta, y sueños grandes también, entonces para mí son como lo más valioso, y siempre trato de trabajar por cumplir esos sueños. Y bueno, ¿Dirías que sos un poco como extrovertida o en realidad sos muy activa, pero te gusta estar como más contigo, con tu grupo cercano? fíjate que es ambas. Yo creo que depende del grupo con el que esté. A veces voy a estar en un lugar y no me vas a escuchar una palabra, y a veces acabo de conocer a una persona y ya sabe toda mi vida, Sí. por ejemplo. Entonces, no sé, creo que es tener el Dependiendo. entorno, la persona, lo que me transmita. Perfecto. ¿Qué carrera estás estudiando? Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. ¿Qué representa relaciones internacionales para todo lo que has, primero de manera personal y luego todo lo que has logrado con Dame la Mano y con otros proyectos? La verdad es que inicié con la carrera porque me gusta mucho, me encanta, me apasiona, la verdad, la cultura coreana. Entonces, desde muy pequeña tuve ese sueño de llegar a la embajada, trabajar en la embajada coreana, y ahí me miraba, pues me analizaba en ese lugar. Perdón, ¿por qué el gusto con esa cultura en específico? Pues creo que empezó porque empecé con los dramas, con el K-pop, música coreana. Empecé a conocer a través de ellos un poquito más la cultura, y no sé, me encantó, me enamoré de la cultura, la verdad, y crecí, desde que tengo como 12 años, crecí rodeada de la cultura coreana, de la música de sus artistas, entonces me gustó muchísimo. Se volvió en realidad casi un estilo de vida, entonces siempre estaba tratando de rodearme de eso. ¿Has Tuve la aprendido, perdón, el idioma? Sí, se me presentó en 2016 la oportunidad de aprender Qué bueno. en la Academia de Cultura Humana. Es una organización sin fines de lucro que enseña de manera voluntaria los idiomas coreano y japonés Wow. a jóvenes en el país. Entonces se me presentó la oportunidad, tomé el curso de 2 años y medio más o menos, y el año pasado me estuve grabando. ¿Está aquí en la ciudad del Progreso? No, en San Pedro. Ok. San Pedro, y en Tegucigalpa. Y me decías que estabas con tu carrera de relaciones, que como primero iniciaste por ese gusto de la cultura coreana, pero ¿qué te ha dejado en sí la carrera? ¿Qué crees que ha sido tan importante para ahora poner en práctica tantos proyectos y actividades? Yo creo que la carrera es bastante completa, la verdad es bien enriquecedora, y aprendemos muchísimas cosas de diferentes áreas. Entonces cada docente, cada clase ha marcado algo en mí y me ha abierto la mente a diferentes cosas, o sea, he aprendido tanto. Por ejemplo, creo que unas clases de las que más me han marcado es Derechos Humanos, y en esa clase el aprender acerca de los grupos vulnerables, por ejemplo, los grupos que tienen que estar especialmente tutelados, y ver todas las necesidades o, por ejemplo, las medidas positivas que se pueden tomar, la realidad que se vive en el país en cuanto a estos grupos, me crea tal vez sí cierta impotencia, podemos decir, pero también ese deseo de querer hacer algo por cambiar esa realidad, o sea, por poner mi granito de arena y hacer que nuestro país también vaya mejorando. Entonces, a medida que he ido avanzando en las clases, he podido aprender muchas cosas, sobre todo, bueno, estoy en la orientación de diplomacia, entonces, sobre todo las clases de diplomacia también me han hecho aprender mucho. La clase de gestión de cooperación, ayuda humanitaria, creo que es una de las que más me ha marcado también, y que siento que es por ahí más que todo donde me voy inclinando. De te querés dirigir. Sí. Ya habíamos mencionado que Emilia en lo general es muy activa, siempre está tratando de hacer diferentes actividades, pero hay un otro detalle que era el que yo me hacía referencia a todas las publicaciones o cuando te veo en actividades en la universidad, etcétera, y era el hecho de que siempre estás muy contenta, siempre estás alegre, siempre inspiras ese lado positivo a todas las personas que te rodean. ¿Cuál crees que es el secreto de siempre, o no siempre, pero de poder siempre mantenerse así positivo? Bien, yo creo que si estás haciendo las cosas que te gustan, cuando estás ayudando a los demás y estás haciendo las cosas porque de verdad sentís que es lo que te apasiona, o sea, te sentís cómodo haciéndolo y no lo haces como por obligación, te vas a sentir a gusto donde estás. Y de hecho es curioso porque
Bueno, yo he pasado por problemas de depresión. De hecho, llevo casi 2 años o más estando incluso en estado de depresión grave, me ha dicho mi psicóloga. Okay. Entonces es curioso cómo, a pesar de eso, yo siempre me trato de mantener positiva. Entonces es como, trato de buscar ese lado positivo. La verdad es que me he empezado a rodear en los últimos meses, en los últimos años, de personas que transmiten también ese positivismo, que te transmiten esa alegría, te contagian esas ganas de continuar, de seguir trabajando. Entonces yo creo que eso influye bastante también y bueno, por ahí más o menos va la cosa. En el estado que mencionabas, que has estado, hay muchas personas que como transversan el propósito en sí de visitar un psicólogo, de poder asesorarte un poco acerca de tu salud mental, etcétera. ¿Qué consejo en este sentido, a base de esa experiencia que me decís que has tenido los 2 últimos años, qué consejo le darías a esas personas que por ahí sienten que están sufriendo esa como frustración, ansiedad, incluso depresión, y que no en sí no quieren visitar a un psicólogo, no quieren buscar ayuda? ¿Qué consejo le darías a esas personas? Yo pienso que la salud mental es muy importante y es una gran, o sea, una parte también elemental del autocuidado. Y pienso que el primer paso para poder resolver una problemática es darse cuenta que tenemos el problema, o sea, reconocerlo. Pucha, tengo un problema, tengo que ver cómo salgo de aquí, y eso, tener la gana también de salir de ahí, de no quedarte estancado, porque sí, yo pasé por ese proceso de un par de meses, tal vez, donde yo no quería saber de nada, solo estaba como llorando, encerrada, por el tiempo de la crisis política también. Sentís una impotencia de que todo lo que te rodea es negativo, te afecta bastante también internamente, problemas personales, problemas familiares. Entonces, vos sentís que todo lo que pasa a tu alrededor está en tu contra, pero en realidad puede que no sea así. Más o menos esa es la depresión. Entonces, el darte cuenta de que estás en ese estado, que tenés un problema, y el querer salir de ahí es un paso importante. Yo creo que es importante reconocer también y dejar de tener ese estigma de que las personas que van al psicólogo están locas o es porque tienen alguna enfermedad mental. En realidad no. Yo pienso que todo el mundo debería visitar un psicólogo. La salud mental, como te digo, es muy importante, aunque sea para desahogarse del estrés cotidiano o de las cargas emocionales que muchas veces podemos tener. Es importante, aunque sea solo para ir a desahogarte, para conversar con un psicólogo. Yo siento que es muy necesario, y ir trabajando también lo que es inteligencia emocional y muchas otras áreas que te pueden ayudar para continuar, y sobre todo para personas que estamos tratando de liderar o de impulsar a otros. Creo que es muy importante el trabajar todo esto. Sí, el fortalecer tu mente para que de alguna manera esos recursos puedas compartirlos con otras personas. Ya conocimos un poquito acerca de, un poquito digo porque nunca terminas de conocer a una persona, pero ya conocimos un poquito acerca de las características y gustos de Emilia, y nos vamos a trasladar ya a proyectos. Ya dame la mano, activismo, actividades y todo. Pero yo antes de que entremos a Dame la Mano, quiero que sepamos un poco cuándo nació esta iniciativa por la defensa de los derechos de la mujer, cuándo inició como esa pasión, diría yo, por ser una activista, por ser una persona defensora de los derechos de la mujer. Pues fíjate que creo que a finales del año pasado y este año es que comenzó todo así, comencé a exteriorizarlo también y a verlo de una manera mucho más marcada. Y de hecho al inicio yo también me sorprendía y decía, cuando me escuchaba a mí misma hablar, decía, si yo no he recibido ninguna formación ni nada, ¿de dónde saco todo esto? O sea, ¿cómo lo sé? ¿Cómo logro expresarme así? Y me puse a reflexionar mucho, y es que en realidad la respuesta es más que clara, es más que obvia. Pues soy mujer, vivo diferentes tipos de violencia a diario, la verdad, porque tenemos que entender también que violencia no es únicamente violencia física o golpes, sino que hay muchos otros tipos de violencia, desde la violencia mediática, violencia o acoso callejero en los espacios públicos y todo eso.
Son tipos de violencia que a diario te van marcando y que vas viviendo y que están dentro de vos tal vez sin que te des cuenta. Ujú. Entonces, por ejemplo, el que yo caminara todos los días, tipo 5 de la mañana, tomar el bus, aunque fueran 4 o 5 cuadras, el miedo que sentía, no solamente porque me pudieran asaltar, por ejemplo, Ujú. o hacer algo, porque yo sabía que por el hecho de ser mujer, lo mínimo que podían hacer era asaltarme, sino tal vez violarme, Ujú. matarme, y saber que muchas otras estábamos en esa situación me hacía eh, interiorizar todo eso Ujú. y hacer algo, hacerlo más propio, hacer propia la problemática. También creo que la experiencia que tuvo mi hermana una vez de que casi la violan, de hecho un taxista la llevaban para una zona muy retirada y con intenciones de violarla, trancó las puertas del carro y todo eso, y que ella no pudiera comunicarse con nosotras Ujú. y darnos cuenta después, o sea, ella se bajó del taxi y había unas mujeres cerca que la ayudaron, la sacaron de ahí y llamaron a mi familia para que la pudiéramos ir a buscar. Todo eso me hizo pensar como que qué hubiera pasado si ellas no hubieran estado ahí, Ujú. qué hubiera pasado si a mi hermana lo hubieran violado, porque mi hermana es una chava tan brillante, o sea, con 18 años, tiene, o sea, excelencia académica, tiene Ujú. toda una carrera y un futuro por delante, y pensar que muchas otras han visto su futuro truncado, frustrado Ujú. por estos tipos de violencia, porque ya les toca ser madres, tal vez producto de una violación, porque las asesinaron, solamente por asaltarlas, por violarlas. Entonces es como todo eso te va marcando y te hace sentir cierta impotencia Ujú. porque decís, ellas ya no pueden hacer nada. Entonces yo puedo ser también la próxima y no quiero serlo y no Ujú. quiero que ninguna de mis hermanas o ninguna otra mujer lo vaya a hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad? La verdad es que cuando vas conociendo más, vas tomando esa conciencia, te vas dando cuenta de todo lo que sucede y vas haciendo como que más propio también la lucha, el sentir. Entonces sentís como, sentís esa responsabilidad también Ujú. de hacer algo porque tal vez nadie más lo está haciendo o porque tal vez vos puedes aportar a lo que ya se está haciendo mediante tu trabajo. Te entiendo. Y pues creo que eso, también fui víctima de acoso sexual Ujú. en un par de ocasiones en el pasado, entonces creo que eso también me marcó en parte, el pensar que muchas veces, o sea, durante mucho tiempo cargué con esa culpa Ujú. y no pude platicarlo con nadie, Ujú. ni siquiera con mi mamá o mis amigas. Entonces el cargar con esa culpa, como mujer decir que siempre te han enseñado a que no tenés que dejar que toquen tu cuerpo y Ujú. que lo hayan hecho, te hace sentir como fue mi culpa. Y cuando vas aprendiendo más, vas dándote cuenta de otras cosas, conociendo otros casos, otras historias, te das cuenta, pucha, en realidad la culpa no es mía. Ujú. Como ese movimiento que ha salido también Sí. de las tesis, Un violador en tu camino, la Ujú. canción. O sea, es increíble ver cuántas mujeres hemos pasado por esto Ujú. y la manera en que la violencia nos puede afectar desde diferentes áreas. Entonces te das cuenta que hay cosas que puedes hacer para cambiar esa realidad, hay cosas que puedes hacer para crear conciencia en las personas y es tal vez lo que me motivó Ujú. a comenzar con todo esto, a saber que no estoy sola, que no soy la única y que puedo hacer algo para trabajar por cambiar esa Ujú. realidad. Yo, lo que noto ahorita en el tiempo que has estado con nosotros es que a partir de esa experiencia vivida, que yo creo que en la vida es algo como lo más importante, yo mencionaba a unos amigos la semana pasada, no hay mejor manera de poder ir a empoderar a otras personas con un tema que vos has vivido. Yo creo que eso también por ahí el valor de la integridad de uno como persona. Entonces yo lo que veo que todo el activismo que has hecho, todo las defensas por estos derechos ha venido a partir de ciertas experiencias que has vivido, la cual me lleva a pensar, pucha, tal vez no tiene el derecho, pero sí se siente responsable que a partir de esas experiencias que haya tenido pueda ayudar a otras personas que en su momento ella no tuvo esa ayuda. En este sentido, presentando todos estos ejemplos, ¿qué es el feminismo para vos? Y sobre todo para esas personas que podrían decir, no conozco mucho acerca de este tema, estoy confundido, hay muchos medios
dan diferentes conceptos, por decirlo así. ¿Qué es el feminismo para Emilia González? Bueno, creo que el feminismo, todo este movimiento es algo que ha venido a abrazarme, en realidad, en parte a acogerme. Es, podemos decir, en cierto sentido, mi lugar seguro, sobre todo con esta formación que estuve tomando. Es curioso que al principio existe este estigma también y la idea de que el feminismo es algo malo y se nos enseña así. Nos hacen verlo, o sea, escuchas la palabra feminismo y todo el mundo se queda como, no, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, al principio a mí misma me costaba aceptarlo también, el decir, una amiga me molesta incluso porque yo le decía al principio antes, no, mira, yo no me determino a mí misma como feminista, no me quiero llamar así, pero sí voy a luchar por los derechos de la mujer y todo esto, que básicamente es lo mismo que el feminismo hace. Pero tenés como que esas barreras de que siempre te han enseñado que ser feminista está mal. Perdón, ¿crees que por decirlo así, esa posición personalmente crees vos que es válida? Porque lo he escuchado incluso de expertos, le dicen, incluso lo escuchaba de una persona que hacía defensa de activista, él, y hacía defensa de los derechos de la mujer, pero él decía no ser feminista, pero por otra razón. ¿Cree que este concepto en sí es válido, el decir sí, abogo por los derechos de la mujer, pero no me tacho como feminista? Yo creo que sí es válido porque ya pasé por ese proceso y justamente eso creo que es un proceso, porque al principio, como te digo, sobre todo las mujeres creemos pensando de que el feminismo es algo malo y yo sí lo pensaba, yo miraba como que, uy, o sea, feminista no me voy a llamar, sí voy a estar como que orientada a toda esa temática, pero no quiero tener esa etiqueta tampoco y me asustaba mucho usarla. Pero luego, a medida fui avanzando con Dame la Mano, fui conociendo mucho más también acerca del movimiento feminista, fui conociendo a muchas feministas y aprendiendo de ellas y pues es increíble todo lo que hacen, te das cuenta de lo que es el movimiento en sí y que es muy diferente también a la idea que socialmente se tiene de lo que es el feminismo y creo que es todo un proceso el ir conociendo de qué se trata, es ir deconstruyéndote, es ir aprendiendo desde diferentes teóricas, desde diferentes expertas también y darte cuenta de que no es lo que te han hecho creer siempre que es y que muchas veces las mujeres que no cumplimos esos roles de género o esos estereotipos de obediencia, de estar calladas todo el tiempo y de ser sumisas, sino que decidimos ser rebeldes, rebelarnos en contra de lo que creemos que está mal y hacer algo por cambiar todo ese entorno, o sea, que es contrario a lo que se nos establece como debemos de ser, no hace que las personas se sientan cómodas, o sea, les incomoda y por eso quieren en cierta medida, no sé, estigmatizarnos o castigarnos de alguna manera social, hacernos ver como que lo que estamos haciendo está mal y que las personas también digan como que, no, pero es que esa es feminista y pues yo no me voy a juntar porque ya voy a terminar así como ella, o empiezan a decir, por ejemplo, si tienen la idea errónea de, son feministas radicales y van a ir allá, no sé, a marchar destruir y manchar. Yo creo que hace falta trabajar mucho en esa área y conocer también qué es lo que de verdad busca el feminismo, qué es lo que todas estas mujeres están haciendo. Es también muy irónico o curioso la manera en que a la sociedad muchas veces le molesta más o le incomoda más ver a esas mujeres marchando o tal vez manchando paredes, no sé, más que ver todas las estadísticas de violencia que hay en el país, cuántas estamos siendo asesinadas todos los días, estamos sufriendo diferentes tipos de violencia, cuántas niñas están siendo madres producto de violaciones, por ejemplo, y están siendo obligadas a hacerlo, y cómo nos puede tal vez incomodar más lo que socialmente tal vez no se ve bien, estas maneras de protesta, que las otras, la violencia en sí que estamos viviendo y la manera en la que estamos siendo oprimidas las mujeres a diario. Entonces, por eso es que veo cómo se va creando este estigma y luego de llevar todo el proceso de formación, claro que empecé a sentirme mucho más segura de mí misma
de lo que yo creo, de qué es lo que, o sea, irme formando mejor, ya teniendo bases sólidas para defender estas posturas y darme cuenta a partir de lo que son mis compañeras feministas, porque créeme que ese espacio ha sido para mí uno de los espacios donde más cómoda, más segura me he sentido, donde he podido ser yo misma sin miedo a ser juzgada de ninguna manera. Entonces, darte cuenta de lo que es el feminismo en sí y la manera en la que este puede ayudarte a nivel personal y también a nivel de todos tus círculos sociales en los que estás. Yo estaba pensando de que siempre históricamente ha existido una radicalización de ideologías. Si vos conocés la izquierda, la extrema izquierda, la derecha, la extrema derecha, igual en otras ideologías y otros movimientos siempre han existido como esas radicalizaciones. Y una misma ola que presenta el feminismo es en sí el feminismo radical. Y yo leía eso un poco acerca de esto y ponía en comparación un ejemplo que puede ser muy interesante y que quiero que valoremos en la entrevista. Y es el tema de, ¿no crees que a partir de esa radicalización se pueden perder muchos valores? Y te doy un ejemplo con esto. Leía de esto mismo, de una feminista que daba un ejemplo y decía que le preguntaban a ella si un hombre podía ser feminista. Entonces ella dijo que no, pero obviamente podía estar a favor de la defensa de los derechos de la mujer, pero que no podía ser feminista. Incluso puso un ejemplo, que es el que yo te quiero poner, y dijo que incluso la caballerosidad no debería de existir porque esto pone en una perspectiva a la mujer de un personaje débil. El hecho de levantarte y darle el asiento a la mujer, el hecho de en un momento de que esté frío, quitarte la chaqueta y dársela a ella, en un momento que tenga que subir a algún lado a agarrar algo y vos ayudarle por ser más alto, más fuerte, etcétera. Y en este sentido ponías a la mujer en perspectiva de un ser débil. Y entonces yo en lo personal pensaba, yo vengo de ser educada por una madre soltera. Pues mi abuela se separó de mi abuelo hace muchos años y yo creo que en sí agradezco mucho por la educación que me dio un ángel y una mujer tan increíble como lo es ella. Pero ella siempre me enseñó eso mismo, a defender los derechos de la mujer, a conocer esa perspectiva femenina, pero nunca me dejó encrucijada, por decirlo así, dejar como esa caballerosidad acerca de uno como hombre, de no decir, no ver, y yo pensaba, no ver si la persona es débil o no, simplemente ser un caballero, no ver si la persona va en silla de rueda o no para abrirle la puerta. No sé si me explico. Sí. Entonces, ¿no crees que a medida de este proceso se pueden perder algunos valores que personas, no digo que en general, que todos somos caballeros porque pues por educación, sino que porque miramos que una persona no puede o sí puede, pero ¿no crees que en medio de este proceso se pueden perder muchos valores? Bueno, yo creo que para contestar es mejor la pregunta y contextualizar un poquito, creo que debemos hablar un poquito también acerca de la historia del feminismo en sí, que es un movimiento que surgió a principios como, porque hay dos corrientes principales feministas, que es el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Entonces está en el feminismo de la igualdad, hay diferentes teorías también, pero aquí está también el feminismo liberal, que muchas veces es conocido como feminismo blanco también, que es el que iniciamos con derechos civiles y políticos, que las mujeres pudieran votar, que pudieran tener inclusión laboral, que pudiéramos movimiento tener sufragista. diferentes derechos, exacto, pero derechos civiles y políticos más que todo.
Eh, y lo que sucedió con este movimiento es que sí, claro que benefició a las mujeres y fue un primer paso muy importante. Sin embargo, a quienes más venía a beneficiar es, por ejemplo, a las mujeres blancas en ese tiempo, mujeres occidentales y mujeres de clase alta. Y lo que sucedía es que sí, las mujeres empezábamos a poder votar, empezábamos a poder trabajar de cosas diferentes, ya no solo podía ser maestra o enfermera, por ejemplo, sino que también puedes ser ingeniera, puedes ser, bueno, muchas otras profesiones y puedes trabajar sobre todo, ya no solo te dedicas a labores del hogar o labores domésticas, sino que ahora puedes salir y trabajar también. Lo que sucedió es que vinieron otras mujeres en diferentes partes del mundo y dijeron, ok, sí, yo estoy feliz porque puedo votar, yo estoy feliz porque ya no solo me quedo en la casa y cuido a mis hijos, sino que también puedo trabajar, puedo ser doctora, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Las mujeres empezamos a tener una doble jornada laboral. Es decir, yo hago el trabajo doméstico porque la sociedad lo asigna como un trabajo que te deben hacer las mujeres, entonces me toca hacer todo ese trabajo doméstico y además salir a trabajar en mi profesión y también a cuidar a mis hijos. Y esto viene a poner muchas limitantes a las mujeres, porque imagínate, te pongo el caso de dos profesionales, por ejemplo, dos maestros, que él simplemente se levanta, hace, no sé, se alista para trabajar, su ropa ya está planchada, su desayuno está listo, simplemente tiene que llegar a su trabajo. Una vez termina su jornada laboral, llega a su casa, puede, qué sé yo, avanzar en trabajo que tenga pendiente, relajarse un poquito, si quiere sale con sus amigos y se va a dormir. Sin embargo, una mujer, desde que se levanta, muy probablemente tenga que alistar ya sea el desayuno para sus hijos, los uniformes, llegan a la escuela, el desayuno para su esposo, limpiar la casa, alistarse para ir a trabajar, maquillarse, llegar, hacer toda la jornada laboral en su trabajo, llega a su casa a hacer almuerzo o a hacer cena, a lavar los trastos, a lavar la ropa, no sé. Entonces es una jornada más intensa, además de todas las cargas mentales que tiene que hacer, por ejemplo, trabajo administrativo también, estar pagando la luz, estar pagando el internet, el teléfono, el cable, el agua, todas esas cosas que usualmente se asigna exclusivamente a las mujeres. Entonces muchas mujeres empezaron a notar eso, como que sí, ya tenemos ciertos derechos civiles y políticos, pero en realidad yo me sigo sintiendo oprimida de muchas maneras. Y también que las violencias que sufren las mujeres occidentales, por ejemplo, y que han sufrido históricamente, no son las mismas que vivimos las mujeres del tercer mundo, de países tercermundistas o de otros lugares, ¿me entiendes? Son contextos muy diferentes. Y lo que plantea este feminismo liberal más que todo es aplicar los mismos derechos y los mismos privilegios para todas las mujeres por igual, y que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos. Sin embargo, muchas mujeres empezaron a decir, es que no todas somos iguales, así que no podemos tener todas los mismos derechos, porque aunque los tengamos, yo siempre me sigo viendo oprimida, siempre me sigo viendo de alguna manera discriminada. Entonces vienen a surgir, por ejemplo, mujeres que están en una interseccionalidad y que dicen, yo no solo soy mujer, sino que también soy negra. Entonces estoy siendo oprimida, doblemente oprimida, digamos. Entonces ya el movimiento feminista como tal no me representa, el movimiento de las personas negras o no sé, tampoco me representa. Tengo que crear mi propio movimiento. Vienen a surgir, por ejemplo, el feminismo negro, viene, o el feminismo interseccional, viene también el feminismo lésbico, donde dicen, bueno, el movimiento de las personas gays, por ejemplo, no me representa tampoco el feminista porque yo estoy siendo doblemente oprimida, o sea, soy lesbiana, soy mujer y son diferentes tipos de violencia los que vivo, que de hecho se siguen viendo casos así. Actualmente en Dame la Mano llegó un caso similar y donde era una pareja de lesbianas que estaban siendo violentadas, pero lastimosamente cuando acudieron a organizaciones feministas, las remitieron a organizaciones, por ejemplo, a la red feminista, ¿cómo se me escapa el nombre ahorita? Red lésbica feminista. Entonces es como esas limitantes que te ponen, ¿verdad? Y que tienen que surgir otros movimientos, otras teorías diferentes que vienen a representar a estas mujeres que no se sienten en sí representadas con lo que es el feminismo liberal.
Y surge también el feminismo postcolonial, el feminismo marxista, el feminismo radical, que ya son movimientos más que todo de las diferencias, que es eso que te digo, ya no buscan en sí la igualdad por estos motivos que te estaba mencionando, porque no todas las mujeres se sienten representadas o se sienten bien con obtener esos derechos, porque muchas mujeres, por ejemplo, en África podrían decir, a mí en nada me serviría que me dejen votar si yo sigo siendo oprimida de tantas maneras que pues no me sirven esos derechos. Entonces, es así como vienen a surgir muchos, y con el tema de la caballerosidad, sí es un tema que está muy impregnado en lo que es la sociedad. Quiero hacer énfasis también en que vivimos, o sea, las teorías feministas apuestan por explicar la problemática desde el sistema en el que vivimos, que es un sistema patriarcal y un sistema sexogénero, en donde de acuerdo a tus genitales, si naciste como hombre, se te van a asignar, o si tenés, por ejemplo, un pene, se te asigna inmediatamente el género masculino. Y se te dice, vos tenés que comportarte de esta manera. Y los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser proveedores, tienen que ser caballerosos, tienen que ser, y se les asignan muchos estereotipos, roles de género, al igual que las mujeres. Si tenés un útero o si tenés una vagina, ya sos mujer y tenés que comportarte de determinada manera, tenés que ser sumisa, obediente, tenés que ser delicada, tenés que ser, y se te asignan muchos otros roles de género. Entonces, estos roles de género lo que vienen a hacer es también a oprimir y a perpetuar de alguna manera diferentes tipos de violencia. Y lo que sucede con la temática de la caballerosidad es que el movimiento feminista muchas veces lo ve como algo negativo, porque es también perpetuar esta idea o esta conceptualización de que la mujer es, como mencionabas, tal vez un ser frágil o un ser débil que en cierta medida no podría valerse por sí misma, digamos. No quiere decir que no puede existir. Para mí que lo que debería llamarse es más amabilidad y no verse como que el hombre tiene que ser caballeroso, por ejemplo, sino que, por ejemplo, todas las personas podemos serlo, podemos ser amables con todas las personas en general, porque sucede que muchas veces un hombre no va a querer darle su suéter, como mencionabas, a otro hombre. Si ve a un hombre llorando, no va a ofrecerle un pañuelo, porque es como, es un hombre, tiene que ser fuerte. Entonces, ¿por qué solo hacerlo con la mujer? Es ver también qué ideas hay detrás de este pensamiento que, como decís, desde pequeños nos enseñan, porque es un sistema que tiene 2000, 3000 años tal vez de estar funcionando, y que obviamente quitar esto de nuestras ideas es muy difícil. O sea, no vivimos en la luna, es como vivimos en el mundo donde se nos ha enseñado desde pequeños a hacer de determinada manera, comportarnos de determinada manera. Entonces, la idea de la caballerosidad viene tal vez a representar como tal vez sí cierta debilidad en cuanto a la mujer, pero es una idea que deberíamos tal vez de ir eliminando, de que no es necesario que seas hombre para ser caballeroso con una mujer exclusivamente, sino que como persona en general puedes ser una persona en sí amable, servicial con los demás, y continuar teniendo este tipo de actos que personalmente me agradan mucho, y siento que son actos muy humanos y que todos deberíamos de aplicar por igual. Y no estoy en contra de que se nos enseñe desde pequeños, creo que todos lo deberíamos de hacer, de crecer con esto, pero no exclusivamente como caballerosidad, digamos, como que enseñarnos que necesariamente tiene que ser de un hombre hacia una mujer, y de que también se estigmatiza a los hombres que tal vez no lo hacen. No siento que sea algo obligatorio, pero sí para mí debería de ser algo como que elemental, que las personas deberíamos de aspirar a aplicar. Te entiendo. Sí. Yo creo que nos has dado un contexto muy, muy amplio, y yo creo que para las personas también que quieren estudiar un poco acerca del tema, porque hay diferentes olas, diferentes ideologías, diferentes representantes, contrapartes también, científicos, psicólogos que hacen una contraparte acerca de esta posición. Siempre es muy bueno para tener una objetividad, ¿me entendés? Ver la posición, por decirlo así,
primordial, y después ver la contraparte acerca de qué dicen otras personas acerca de esto mismo. En este sentido de que explicabas vos, me imagino que a partir de esa misma motivación nació Dame la Mano. ¿Cuándo nace Dame la Mano? ¿Por qué? Y ¿cuál es el propósito en sí del proyecto? Bueno, Dame la Mano es en realidad una campaña argentina que surgió allá en noviembre de 2018, más o menos. Entonces, esta campaña fue propuesta por Alejandra, una mujer feminista también, quien... En Argentina. Sí, y ella lo propuso a través de redes sociales, propuso el utilizar la cinta morada, que las mujeres la utilizáramos como símbolo de sororidad y de apoyo a otras mujeres, para que si te encontrás en una situación de peligro y ves a una mujer que la aporte, te puedas acercar a ellas y buscar ayuda juntas. ¿En qué contextos? Pues muchos contextos. Puede ser, vas caminando por la calle sola y sentís que alguien te va persiguiendo, entonces muchas veces el encontrar a otra mujer, acercarse, tal vez fingen que se conocen o entre juntas buscar ayuda, ya reduce las posibilidades de ser atacada de alguna manera. O tal vez, por ejemplo, muchas veces hay mujeres que están en una fiesta, en un bar, y de repente están sufriendo acoso de alguna manera o algún ataque, no sé, pueden estar siendo víctimas de algo en ese momento, y saber que hay otra mujer cerca que te puede ayudar o apoyar, es una manera de ejercer la sororidad y apoyar a otras mujeres en una situación así, porque sucede que muchas veces ni siquiera las autoridades o las personas que están encargadas de brindar esa seguridad lo hacen de la manera en que deberían. Hay casos en donde las policías más bien son los mismos agresores o los mismos violadores, entonces hace que las mujeres no nos sintamos seguras con las autoridades o las personas encargadas de hacernos sentir de esa manera, de brindarnos esa seguridad. Y esa campaña surge como una propuesta que entre nosotras mismas nos apoyemos y nos ayudemos. Yo la conocí a finales de noviembre del año pasado con mis amigas y, nos encantó, dijimos, nos sumamos desde ya, nos ponemos, compramos nuestras cintitas y empezamos a usarlas. A mí se me ocurrió la idea también de usar la cinta, porque soy una persona que cuido, o sea, vos sabes que hago pulseras, ya lo habíamos mencionado, tengo como que mi pequeño negocio, entonces dije, no me gusta andar una cinta amarrada todo el tiempo, se va a poner fea, entonces creé como que diseñé, digamos, ese estilo de pulsera con la cinta morada para que pudiéramos usarla entre nuestras amigas. Y lo que sucedió fue que aunque usábamos la cinta, muchas mujeres o muchas personas no sabían qué significaba. Entonces, aunque estábamos dispuestas a ayudar a cualquier mujer que lo necesitara, sucedía que tal vez estas mujeres no sabían qué significaba la cinta y que podían contar con nosotras. Entonces empezó en mí esa idea de querer socializar la idea y a decir, llevar esto más allá, llevar la cinta a muchas más mujeres y hacer esto algo un poquito más grande, traer la campaña a Honduras también y hacer que, porque yo dije, en Honduras es algo que es necesario hacer. En ese momento no conocía muchas organizaciones que trabajan aquí, no conocía muchos movimientos o grupos o redes que existen que apoyan a la mujer, los derechos de la mujer, y para mí que esa se volvió una de las necesidades y uno de los objetivos con los cuales trabajamos en Dame la Mano, el darlos a conocer, porque aunque existen y hay bastantes, te diré, y muchos que son fuertes también aquí en el país, no los conocemos muchas veces y no sabemos que podemos acudir a ellos para buscar ayuda. Entonces, para mí era importante, empecé a investigar acerca de la campaña, siempre tenía esos miedos, porque se nos enseña a tener miedo también de iniciar algo nuevo, de ese posible fracaso y tenerle ese miedo al fracaso también. Pero tuve que también empoderarme a mí misma y decir como, no, voy a hacerlo porque es algo que he venido dándole vueltas durante mucho tiempo y es algo que quiero hacer, entonces voy a hacerlo. No importa si sale bien o mal, no importa si no hay personas que me apoyen en el camino. Se lo propuse a mis amigas y se los propuse al inicio como algo de, hey, hagamos un montón de pulseritas y entreguémosla aquí en la U a las chavas que se quieran unir. Entonces
Ellas dijeron, sí, yo te apoyo, yo te ayudo. Yo fui con mi propio dinero a comprar materiales para que empezáramos a hacer las cintas. Empezamos a hacer varias y luego de eso, bueno, yo me comuniqué con Alejandra, también le dije, mira, yo quiero traer la campaña para aquí a Honduras, pero quiero que me digas qué cosas querrás que mantengamos. Ella me dijo, pues, que la cinta siempre sea gratuita, que no la vayan a vender o hacer algún uso comercial con ella y que no la utilicen hombres, me dijo. Son como los lineamientos que quiero que se mantengan. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a respetar las decisiones que toma la creadora de la campaña y decidimos iniciar con esto. Fue un proceso increíble. La verdad es que yo en ese momento no me veía muy involucrada en muchas actividades, no conocía a muchas personas y empecé a salir de esa zona de confort, a empezar a hablar con personas que tal vez nunca había hablado, que no conocía, colegas que yo solo las había visto. Por ejemplo, quiero mencionar a Susel, no sé si me va a estar viendo, hola Susel, porque ella fue una de las primeras personas con las que hablé, con las que me acerqué y tenía mucho miedo, la verdad. Yo siempre miraba que ella apoyaba ideas feministas y se llamaba feminista y yo dije, bueno, tal vez ella me puede ayudar a comenzar con esto. Le hablé y desde un primer momento ella súper dispuesta, súper colaboradora, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Creemos redes sociales, empecemos a trabajar con esto y me encantó eso, el tener apoyo de muchos colegas que estuvieron ahí apoyando desde el inicio, sobre todo las chavas del equipo con quienes iniciamos, que siempre estuvieron ahí en todo momento y pues empezamos así, repartiendo cintitas, haciéndolo como campaña siempre. Y lo que hicimos, porque en muchos lados se manejaba como dejar las cintas en un lugar público y que las mujeres la tomaran. Pero nosotros dijimos, si hacemos eso, muchos la van a ignorar, no sé. Entonces lo que hicimos fue ponernos en un stand, agarrar varias horas de nuestro tiempo para hacer las cintitas y para venir, tomarnos el tiempo de hasta hacer tarjetitas con estadísticas y con la invitación a usarla y decirles personalmente, estamos haciendo esto por esto, esto y esto, esta es la situación en Honduras, esto nos motivó y queremos que por favor se unan, ayúdennos a socializar la campaña y pues es un trabajo muy diferente y sentimos que mucho más efectivo que tal vez simplemente dejar las cintitas. Entonces eso te va marcando. En el momento muchas chavas empezaban a decirnos, me encanta lo que están haciendo, a mí me pasó esto y esto, yo siento que es muy necesario y empezamos a recibir muchas historias también. Ahí fue cuando empezamos con la idea de crear este formulario anónimo donde las mujeres pudieran contar su experiencia y nos pareció algo muy útil, más porque como te contaba personalmente también he vivido este tipo de experiencias y tal vez no tener a nadie que te escuche, no tener a nadie con quien hablarlo o la confianza de contarlo, hace que vayas interiorizando eso, que se quede dentro de vos y te vaya haciendo daño. Entonces, el tener un lugar seguro donde, aunque sea anónimamente, poder expresarlo, sacarlo, darte cuenta de que hay personas que te van a escuchar y que te van a apoyar y que no van a venir a juzgarte o a culparte, ya es algo importante. Damos como que esa zona segura a las mujeres para que se puedan desahogar y para nosotras se volvió como que algo muy importante. Entonces, se convirtió también en uno de los objetivos, el apoyar a las mujeres que ya han sido víctimas de algún tipo de violencia y que tengan esa persona o ese lugar a donde poder llegar y acudir para no sé, ir expresando lo que han sentido o contar su experiencia pues y sentirse seguras. Y también pues ahí mismo íbamos creando conciencia porque lo que sucede es que muchas veces los familiares, las amistades de estas mujeres van haciendo que la situación de ellas sea peor, como pues culpándolas, diciendo muchas mujeres han sufrido violencia, por ejemplo acoso callejero y después no se sienten cómodas consigo mismas. Hay experiencias así en el formulario y los familiares o las amistades de ellas lo que hacen decir es que ay, pero es porque sos bonita o porque mira cómo iba vestida, entonces ya sopo, y ellas van, muchas veces no sienten el apoyo de sus familiares y dicen como más bien las personas en las que yo esperaba encontrar ese apoyo me hicieron más daño. Entonces, el crear esa conciencia en que las personas escuchen de primera mano la historia y que se den cuenta cómo muchas veces podemos aportar a que las víctimas no salgan de esa situación o no quieran denunciar o sientan más miedo, hace que
vayamos tomando conciencia y como sociedad vayamos haciendo cambios al respecto. Ahora, si yo escucho el caso de una mujer, por ejemplo, que fue víctima de una violencia, ya no voy a decirle como que, ¿y por qué estabas sola a esa hora? ¿Por qué, no sé, por qué no buscaste a alguien que te acompañara? ¿Por qué te vestiste así? Darnos cuenta de que ella fue víctima de lo que le sucedió, no tenía la culpa de nada, en realidad. La culpa es del agresor, es del violador, de quien sea que la atacó de alguna manera y no de ella. Entonces, darnos cuenta de eso y socializarlo es para nosotros súper importante. También reconocer los diferentes tipos de violencia que hay y, como te digo, algo muy importante también para nosotras es dar a conocer esas organizaciones que ya existen y que trabajan por los derechos de la mujer, que trabajan en contra de la violencia de género, como el Centro de Mujeres, el Centro de Derechos de Mujeres, el Foro de Mujeres por la Vida, aquí en Progreso, la Red de Mujeres Progreseñas, y pues muchas otras organizaciones y movimientos que ya están haciendo algo y que muchas veces no conocemos, entonces se han vuelto como nuestros objetivos, el darnos a conocer, el trabajar con estos movimientos y estas organizaciones y pues ir creando conciencia social, que también es otro de los objetivos más importantes para nosotras, además de prevenir obviamente otros ataques a futuro y mediante esa sororidad y apoyo entre mujeres, crear esas redes de apoyo en donde nos podamos sentir seguras y ayudarnos entre nosotras mismas. Está bien. Ya para finalizar, Emilia, unas pequeñas palabras a todas esas mujeres que te están viendo y por ahí se ven ellas en tu posición, unas palabras para empoderar también a muchas mujeres, incluso que podrías aconsejar unas pequeñas palabras a todas esas mujeres que te están viendo. Bueno, creo que muchas veces existe ese miedo a denunciar, tal vez ese miedo a socializarlo, a hablarlo, pero quiero que sepamos que siempre se nos ha enseñado a mantenernos calladas, siempre se nos ha enseñado a guardar todo esto y a mantenerlo como en lo personal o en lo privado, pero quiero que seamos conscientes también de que lo personal es político y que el exteriorizar esto nos puede ayudar a salir de esta situación, no solo a nosotras, sino también a muchas otras. No estamos solas, no somos las únicas que hemos pasado por esto, sino que somos muchas todos los días en diferentes partes del mundo que estamos viviendo ese tipo de cosas a diario y que podemos hacer algo para cambiar esta realidad. Sé que muchas veces existe también ese miedo a hacer algo, ese miedo a hablar, ese miedo a actuar, pero quiero que sepamos que, como hizo una frase, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que las personas buenas se queden sin hacer nada. Y también una frase que me ha empoderado, que me ha hecho, no sé, avanzar o me ha hecho empoderarme también, pues, es una de Emma Watson, cuando ella preguntaba, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, quiero que sepamos que todos y todas, desde donde estamos, desde nuestras posiciones, somos capaces de hacer un cambio y somos capaces de aportar a que la sociedad sea un poco mejor, a que nuestro entorno vaya cambiando, porque desde lo personal y desde lo local podemos hacer, aunque sea cambios pequeños, pero esas cosas pequeñas que hacemos las personas pequeñas en todos los lugares del mundo son los que hacen los grandes cambios o la gran diferencia, como decía Eduardo Galeano, y para mí esa filosofía es como que muy elemental y puede ayudarnos a seguir aportando a cambios positivos, a empoderarnos y hacernos mejores personas día con día. Entonces yo aconsejaría a no quedarnos callados, a no quedarnos sin hacer nada, sino que a desafiar estos roles, estos estereotipos de género que el sistema nos ha impuesto históricamente y a darnos cuenta de que otras formas de actuar, otras formas de vivir son posibles y otras formas de luchar también lo son. Entonces, a animar a seguir así, a continuar haciendo esta lucha y a que nos demos cuenta que que no estamos solas y que podemos hacerlo juntas. Agradecerte, Emilia, por tu espacio. Te vamos a invitar en otra ocasión
porque estamos cortos de tiempo, pero se nos quedaron varios temas. Por ejemplo, la última actividad que hizo Dame la Mano en la Universidad de Unitec San Pedro Sula, y también tus proyectos de emprendimiento. Así que vamos a tener a Emilia en otra ocasión para que nos hable un poquito acerca de ver otra perspectiva de Emilia González, esa emprendedora, esa mujer empoderada en otras actividades. Pero realmente le agradecemos por tu tiempo y por tu espacio de habernos explicado estas defensa que tú haces con tu ideología y por lo que estás trabajando durante estos últimos 2 años. Así que agradecerte. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad, por el espacio y por la apertura que muestran también, y la importancia que están brindando también a estas temáticas que muchas veces se mantienen como que ocultas o no se les da la importancia o tal vez el espacio de apertura. Entonces, gracias también. Agradecer al público también en general por todo el apoyo, por comentar, compartir, denle like al video por favor, y también compartan si son amigos de Emilia, familiares, compartan el video, mándenselo a sus familiares, amigos, para que así otras personas y sobre todo otras mujeres se puedan empoderar. Muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio.